La ceguera intelectual se produce cuando miramos algo de muy cerca por mucho tiempo. Y por esto es que quiero hablarte un poquito más allá de ese zooming que hacemos normalmente. Quiero que hagamos un zoom out para que veamos una visión un poco más completa y compleja de las posibilidades del ejercicio y de la nutrición. Que nos vayamos un poco más allá de la imagen y del rendimiento. Que abordemos temas esenciales para que entiendas la verdadera importancia del ejercicio y de la nutrición adecuada. Para que entiendas que no es solamente pérdida de peso o incremento de masa muscular, sino para nadar por todo el mar de posibilidades que nos ofrece en beneficios el ejercicio adecuado y la alimentación adecuada. Pues allá vamos. Para comenzar, quiero que recuerdes esta frase: somos hijos del movimiento. Somos hijos del movimiento. Y por consecuente, cuando no le damos el movimiento suficiente al cuerpo, vamos a traer problemas. Y esto es porque evolucionamos gracias al movimiento. Gracias al movimiento es que pudimos salir de la caverna. Gracias al movimiento es que puedes lograr todo lo que tú quieras. Gracias al movimiento es que puedes alcanzar aquellas metas y sueños que te has propuesto. Sin movimiento no se puede lograr nada. Aunque la frase dice, la salud no lo es todo, pero sin la salud todo es nada. A pesar de que la salud no lo sea todo, la realidad de las cosas es que si no tienes salud, no vas a poder lograr aquello que te has propuesto. Porque nada exitoso y sumamente grande y trascendente se ha podido lograr desde la cama de un hospital. Postrado o postrada ahí en la cama, no vas a poder lograr lo que te propones. Es por esto que necesito que entiendas al movimiento como aquello que nos ha permitido ser lo que somos, como aquello que nos ha permitido evolucionar, y que no lo entiendas o que no lo veas de manera tan reduccionista como solamente una posibilidad más o un elemento más del cuerpo humano. No es que el cuerpo pueda moverse, o sea, sí, pero es que el movimiento ha dado forma a lo que conocemos hoy como el cuerpo humano. En algún momento allá en la sabana africana, simplemente piensa en esto, en la historia evolutiva. Tenemos que conocer nuestra historia para poder entender mejor nuestro camino de actuar, nuestra forma de actuar en el día a día. En algún momento las cordilleras empezaron a rodear al continente y esto impidió la entrada de la humedad por parte de los mares hacia dentro del continente. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, pues que los árboles frutales empiezan a escasear. Y al empezar a escasear, pues resulta que aquellos primates tienen que comenzar a buscar alimentos de manera diferente. Y para esto, Horrorín, por ejemplo, uno de aquellos primates, tiene que ponerse de pie, ponerse en dos piernas, en dos puntos de apoyo, para poder superar el tamaño de la estepa de la sabana africana. Y con una visión bastante pobre, por cierto, porque es el más joven de los sentidos, con una visión bastante pobre, tiene que tratar de encontrar otro árbol. Y entonces, si no supera el tamaño de la estepa de la sabana africana, pues no puede ver dónde está el siguiente árbol. Y entonces es que la necesidad de alimento trae como consecuencia una modificación en el movimiento, que trae como consecuencia una adaptación que permite la evolución. Esto es así. Cuando vemos el movimiento desde este punto sistémico, científico, holístico y evolutivo, cuando echamos una mirada más completa y compleja del reduccionismo que hacemos hoy en día sobre movernos, es entendido como ejercicio solamente. No, cuando lo vemos de manera más completa, podemos entender que el movimiento es la base. Y a través del movimiento se crea el ejercicio, que funciona como una herramienta para el logro de objetivos. Movimiento, ejercicio, herramienta. Y esta herramienta nos va a llevar a alcanzar justamente los objetivos que nos hemos planteado,
siempre y cuando lo estructuremos de la manera correcta y adecuada al reto que queremos generar, según las adaptaciones que queremos lograr, de acuerdo al individuo que vamos a estimular, ¿vale? Y esta frase me encanta, de Fernando Gómez Pinilla: nuestros genes están ansiosos de ejercicio, por consecuente, si no les damos ejercicio adecuado, enferman. ¿Por qué? Porque, insisto, al echar un vistazo atrás y ver esta mirada evolutiva, pues vamos a entender la importancia del movimiento. Gracias al movimiento es que el cerebro evoluciona y el cerebro crece y el cerebro madura. Y gracias a esto es que hoy estamos aquí enfrente del ordenador, del celular, de lo que tú quieras, pudiendo compartir conocimiento, pudiendo aprender juntos, ¿vale? Ok, ahora me parece sumamente importante comprender también cómo funcionan las redes sociales y todo el fenómeno de desconocimiento, de ignorancia que hay en torno al bienestar, en torno al movimiento, en torno a cómo se propagan las ideas. A mí me encanta y te recomiendo ampliamente este video de Nicholas Christakis, ¿no? La influencia oculta de las redes sociales, pero no estamos hablando de Facebook, de Twitter, de Instagram, no, estamos hablando de redes sociales como el conjunto justamente de unidades de seres sociales, de individuos que conectan con diferentes personas. No sé si has escuchado alguna vez aquella teoría de que estamos conectados a cualquier persona en cualquier parte del mundo por 5 pasos, ¿no? Por ejemplo, que si quieres conocer a Barack Obama, por decir a alguien, ¿sí? A lo mejor conoces un empresario que a su vez importa y exporta y que conoce a alguien en Estados Unidos, que a su vez conoce a otras personas y al final conoce a esa persona a Barack Obama, ¿sí? Entonces resulta que estarías unido por esas 5 personas. Si quisieras mandarle una carta a este individuo, pudieras mandársela a través del primer empresario, del ejemplo, que conoce a otra persona en Estados Unidos, que conoce a otra y que termina conociendo a Barack Obama. Esto es un estudio bastante interesante y de esto se trata cuando hablamos de redes sociales. Entonces tenemos que comprender un poco más sobre la sociología, sobre la antropología, sobre la comunicación, las ciencias de la comunicación, para poder entender justamente cómo se propagan las ideas. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la propagación de las ideas nos va a llevar a construir, los constructos que determinan nuestro actuar. Es decir, a nivel neurológico biológico eso es la base, pero a nivel neurológico cultural es el siguiente peldaño, es sumamente importante. Ya después viene una respuesta personal. Haz de cuenta que si lo dibujásemos en una pirámide, tendríamos una respuesta primera, que es la respuesta neurológica biológica. Luego tenemos una respuesta neurológica cultural y luego tenemos una respuesta personal. Bueno, esto comprende parte del inconsciente subconsciente, ¿sí? Que dice Harvard que las decisiones que toma el cerebro son 85 a 95% inconscientes subconscientes, ¿vale? Bueno, esto comprende solamente la respuesta personal y se asocia con la corteza prefrontal, capaz de no poder interpretar muchas veces lo que pasa con el cerebro límbico, con esa parte inconsciente que toma la mayoría de las decisiones en el día a día. ¿Por qué te explico esto? Bueno, porque hay que entender cómo se propagan las ideas y cómo las ideas pueden afectarnos en nuestro actuar, porque cada vez que aprendes algo se genera una nueva conexión entre neuronas, es el conectoma. Ahí está almacenada toda la información y aunque tú no quieras y aunque tú no creas o aunque tú no lo sepas, esto está desarrollándose en tu cuerpo, en tu parte neurobiológica, cambiando tu mente, cambiando tu actuar, porque cuando el cerebro cambia, cambia la mente, cuando la mente cambia, modifica el cerebro. Estas conexiones suceden y somos seres sociales, somos animales sociales. Entendiendo esto, vamos a comprender que el cómo nos unimos y nos relacionamos con los demás individuos, pues es de profunda importancia para los constructos y las decisiones que tomamos. En este estudio, que lo puedes ver en TED,
Talks. Aquí te dejo la captura de pantalla, búscalo, son 18 minutos, bastante interesante. Nos habla Nicholas Christakis de cómo si el amigo del amigo del amigo padece obesidad, o sea, si el amigo de tu amigo padece obesidad, tú tienes 10% más de probabilidades de padecer obesidad también. Es así como se propagó el consumo del tabaco, es así como se propaga el consumo de drogas. Es así como se propagan las tendencias. Sí, o sea, esto no es una situación de yo quiero creer o no creo en esto, sino no podríamos entender cómo es que las tendencias se propagan. Es así, es por estos fenómenos, ¿sí? Y esta frase a mí me hace mucho ruido porque de repente ves personas que dicen, si tengo obesidad es solo mi problema, no afecto a nadie más, solo me causa daño a mí, es mi decisión. Nada más lejos de la realidad porque somos animales sociales, somos seres sociales, vivimos en sociedad y por esto y por esta información que nos da acá Nicholas Christakis y muchos otros autores en sociología, en ciencias de la comunicación, tenemos que entender que no solamente es nuestro problema, sino que estamos propagando una idea. Y no solamente la propagación de las ideas, también a nivel personal, a nivel biológico, lo que sucede es algo muy diferente, ¿no? Acá te dejo el estudio, pero mira, te platico, lo que vemos aquí son los cromosomas, ¿vale? Y las patitas de estos cromosomas, ¿sí? Son los llamados telómeros. Y los telómeros básicamente es tu reloj biológico, ¿vale? Su longitud es considerado un biomarcador del estado de salud celular y el envejecimiento biológico, asociándose a enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, arteriosclerosis y una mayor mortalidad. Es decir, básicamente son un posible indicador de mortalidad y morbilidad a nivel biológico, un biomarcador. ¿Y sabes qué es sumamente interesante con los telómeros? Bueno, que resulta que en este estudio que te estoy señalando acá abajo, pues se muestra cómo los recién nacidos de madres que fueron obesas, ¿sí? Un año antes del embarazo o durante el embarazo, pues su reloj biológico, ¿sí? Fue de 12 a 17 años del recién nacido. Lo que te quiero decir es que por cada unidad del índice de masa corporal incrementada, nos va en temas de obesidad, recuerda que obesidad es a partir de 30. Si lo ideal del índice de masa corporal es de 18.5 a 24.9, sobrepeso es de 25 a 29.9 y obesidad ya empieza de 30 con los diferentes grados hacia arriba. ¿Sí? No vamos hoy a hablar de que si el índice de masa corporal está vigente o no, que si es lo más o menos actualizado. No, hoy no vamos a hablar de eso. Hoy estamos hablando en torno a este estudio y lo que nos dice es que por cada unidad del índice de masa corporal incrementada ya en rangos de la obesidad hay una disminución telomérica, ¿sí? Pero no solamente en la mamá, sino también en el niño, en el no nacido, o en la niña, ¿sí? En el no nacido todavía hay una disminución de los pares teloméricos por cada unidad del índice de masa corporal en la obesidad de la madre. Y eso es bastante interesante porque al nacer presentaron una edad biológica de 12 a 17 años, los recién nacidos, ¿sí? En comparación con los recién nacidos de madres con peso dentro de los valores ideales o normales, ¿no? Esto nos invita mucho a la reflexión porque la obesidad durante el embarazo pues estuvo entonces asociada con incremento de riesgo en complicaciones durante el parto, estuvo asociada con muerte fetal, estuvo asociada con asma, estuvo asociada con enfermedades cardiovasculares durante la edad infantil inclusive, ¿sí? Y todo esto por la obesidad de la madre durante el embarazo o un año antes durante el embarazo. Hay algo que es bien importante mencionar. En promedio, un adulto pierde pares teloméricos entre 32.2 a 45.5 pares de bases anualmente, ¿sí? Pero resulta que por cada unidad del índice de masa corporal, por la obesidad de la madre, el no nacido pierde pares teloméricos a razón de cómo perdería en un periodo un adulto pares teloméricos de 1.1 a 1.6 años como esperanza de vida. Es decir,
las madres que presentaron obesidad, sus hijos, por cada unidad del índice de masa corporal que tenían elevada, sus hijos perdían expectativa y esperanza de vida, ¿sí? De 1.1 a 1.6 años, perdían la cantidad de bases teloméricas que un adulto pierde en 1.1 a 1.6 años. Esto es sumamente interesante porque nos está hablando de que no es solamente entonces el problema de la persona, en este caso de la madre, sino que también es de lo que va heredando, ¿no? Obviamente hay implicaciones también con el estado de salud del padre, ¿no? Obviamente la herencia genética va a ser fundamental por parte de los dos. Pero te quise mostrar esto porque esto es sumamente contundente y hay mucha evidencia en torno al estado del peso en torno de la madre en el parto, en el embarazo o antes del embarazo, ¿vale? Entonces no es solo un problema, sino que es un problema que traspasa a nivel sociocultural y es un problema que traspasa a nivel biológico, que se hereda, ¿vale? Ok. Y para poder entender las posibilidades, hay que comprender la diferencia entre cada uno de los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener la actividad física, que básicamente la Organización Mundial de la Salud nos refiere como a todo gasto energético, ¿sí? O todo movimiento que produce gasto energético. Eso es actividad física. Ahorita inclusive mientras estás escuchando, y espero que aprendiendo, estás teniendo un determinado gasto energético, así que estás teniendo una determinada actividad física, simplemente el parpadear, el moverte, el sentarte, el cambiarte de posición. Todo eso va a ser actividad física, ¿vale? Después tenemos el ejercicio, donde ya hay una estructura u una organización. Y el entrenamiento, ¿sí?, es diferente porque, bueno, a mí me encanta la definición de Yuri Verkhoshansky de 1990. ¿Quién es Yuri Verkhoshansky? Bueno, fue un gran entrenador, ¿sí?, de atletas olímpicos y uno de los primeros que empezó a generar teorías o postulados en torno a la metodología y la planificación del entrenamiento, ¿no? Entonces nos dice Verkhoshansky que el entrenamiento es un proceso pedagógico complejo con aspectos muy variados que tienen una forma de organización que lo convierten en una acción sistemática, compleja y global, ojo aquí, sobre la personalidad y sobre el estado físico del individuo. ¿Sí? O sea, no solamente sobre la biología, sino también sobre la personalidad. Entonces, algo que a mí me resulta bastante interesante es que el entrenamiento venga la palabra pedagógica en esta definición de Verkhoshansky, ¿no? Porque pedagógico es enseñanza, aprendizaje. Entonces, cuando ya una persona está en un proceso de entrenamiento, el hecho de que le enseñes a la persona a usar la máquina, ¿sí? A ver, si me estás viendo usuario del ejercicio, el hecho de que te involucres y que aprendas a usar las máquinas, a usar el aparato, a entender un poquito sobre cómo funciona tu cuerpo, eso ya va a potencializar los posibles resultados del entrenamiento. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones con más información pues va a ser más asertiva. Y dos, porque el simple hecho de que sepas utilizar las máquinas por lo menos, o que entiendas un poquito cómo ejecutar uno u otro ejercicio, pues va a poder evitar que cuando regreses al gimnasio en la nueva normalidad y que no esté el entrenador por la razón que sea, ¿sí? ¿Qué pasaba antes cuando no está tu entrenador? Volteas y te vas a la máquina de cardio y le pones quick start, ¿no? Y listo, te pones a hacer 1 hora de cardio. No, cuando te involucras en el proceso de entrenamiento y que puedes conocer inclusive cómo funciona un poco tu cuerpo en torno a cada estímulo, vas a tomar mejores decisiones. Y cuando conoces cómo funcionan las máquinas o los ejercicios, pues no vas a depender de que si ese día se enfermó el entrenador y no pudo asistir, entonces tú te quedas sin hacer nada. Y a mí me suena muchísimo y me hace bastante ruido el hecho de que sea un proceso pedagógico, ¿vale? Justamente porque en la parte de la pedagogía vamos a poder entender esta frase que a mí me encanta de Benjamin Franklin, ¿no? Que dice, si me dices, lo olvido.
Si me enseñas, lo recuerdo. Si me involucras, lo aprendo. La invitación, usuarios del ejercicio, es que te involucres. Que tomes un poquito de más interés en conocer qué pasa en torno a tu cuerpo para que puedas tomar mejores decisiones en la elección de los alimentos, en la elección en la compra del súper, inclusive cuando cuestionar, ¿no?, al entrenador cuando se te está poniendo un ejercicio que probablemente te está causando dolor o que no te sienta cómodo. Digas, espérate, no quiero saber qué pasa, ¿no? Algo no está funcionando bien, ¿sí? Me queda claro que no es nada más no pain, no gain, y entonces, a ver, ¿qué pasa? Te voy a cuestionar porque tengo un poco más de información y tomas mejores decisiones y tienes mejores resultados. Involúcrate. Y para ti, entrenador o entrenadora o persona que prescribe, profesional que prescribe ejercicio, el hecho de que le ayudes a las personas a aprender, ¿sí?, un poquito más de cómo funciona su cuerpo, que le sueltes contenidos, que le sueltes información, va a hacer que generen más adherencia. ¿Por qué? Porque la adherencia es básica para poder lograr un objetivo. El punto acá es que no nos adherimos a algo que no entendemos. Algún deporte, el que tú quieras, que no entiendas, no disfrutas de verlo. No disfrutas de ver un torneo de ajedrez si no entiendes el ajedrez. No te gusta el fútbol americano si no entiendes las reglas del fútbol americano. O sea, puedes entender las reglas y que no te guste, es una decisión personal. Pero definitivamente, si no entiendes las reglas, no te gusta. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo qué está pasando y entonces se aburre el cerebro, es normal. Si tú empiezas a entender e involucrarte un poquito más como usuario del ejercicio, de la nutrición, si tú empiezas a enseñar un poquito más, ¿sí?, entonces vas a empezar a conectar más con las personas y vas a generar más adherencia. Eso es sumamente importante, ¿vale? Por eso es que me llama tanto la palabra pedagogía dentro de de la descripción o del concepto del entrenamiento. Si no entendemos estos conceptos, de entrada vamos a creer que estacionar el carro 5 cuadras antes o lejos del trabajo va a ser suficiente, ¿sí? Pero si no estamos creando un reto, es que no estamos entonces adaptándonos en función de los objetivos, porque la actividad física más una dosis, la dosis perfecta, como dice Panteón Rococó, nos va a dar ejercicio. Entonces lo que tenemos que buscar es la dosis de actividad física que nos lleve a generar el estímulo que queremos en función de los resultados que esperamos, ¿sí? Porque el reto es un ejercicio, el ejercicio, perdón, es un reto. Cuando se acaba el reto, se acabó el ejercicio. Cuando te estancas en una meseta de no cambio, de ya no adaptación, se acabó el ejercicio y pasa a ser parte del concepto de actividad física. La primera palabra que tenemos que matar acá es la de rutina, ¿sí? Porque si algo se hace rutinario y se sale de las posibilidades de generar un reto adaptativo, un reto que estimule en función de lo que queremos lograr, pues es que simplemente no va a haber cambios, ¿no? Y sí, el movimiento de la actividad física repetitivo te va a venir bien, pero si no generamos nuevas adaptaciones, no vas a pasar de donde estás. Mucha gente que tiene haciendo lo mismo 6, 7, 8 meses, la misma rutina, el mismo plan de entrenamiento y dicen, es como un cambio. No tendrías por qué cambiar como tal. Si no hay adaptación, es porque no hubo un estímulo adecuado, es porque no hubo un reto en función de esas variables biopsicológicas o biosocioafectivas y psicológicas que se pretendían retar para poder estimularse en función de la adaptación que se quería conseguir. Entonces, bien importante que recuerdes esto. Cuando el reto se acaba, se acabó el ejercicio, ¿vale? Y acá otra cosa que tenemos que diferenciar y que es sumamente necesario es el ejercicio, ¿sí?, contra el deporte. Y es que mucho se tiene como idea que el deporte es salud. Déjame presentarte esto a ver si el deporte es salud. Alterofilista de Turquía, ¿sí?, lo que hace es levantar 3 veces su peso corporal, ¿sí?, y fumaba por prescripción, ¿sí?, 50 cigarrillos por día.
¿sí? Oye, pero ¿qué está loco? No, calma. El deporte de alto rendimiento, sobre todo de elite, no es saludable, porque el deporte es deporte y la salud es salud, y no son dos caras de la misma moneda, sino son dos elementos que en algún punto con una dosificación adecuada se pueden interrelacionar, pero buscan objetivos diferentes. El deporte lo que busca es ganar, el éxito en la competición. En la salud lo que busca pues es mantener bien un par de variables que ahorita vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede? La halterofilia es un deporte que se compite por categorías de peso. Entonces, si sube su masa muscular, si sube su peso, se salta a la siguiente categoría, donde si hay un rango inferior y un rango superior, y la persona está en esta categoría al límite del rango superior, ¿sí? En la categoría de acá abajo, va a tener muchas probabilidades o incremento en las posibilidades de éxito. Pero si brinca a la siguiente categoría y queda en el rango inferior, justamente de los dos límites, pues ¿qué va a suceder? Que va a tener menos posibilidades que las personas que están más cerca del siguiente límite, porque no lo vas a poder subir de masa muscular, ¿sí? Con su 1.47, ¿sí? No lo vas a poder subir de masa muscular tanto como para competir de manera exitosa en la siguiente categoría. ¿Y qué hace el cigarrillo? Bueno, pues trabaja o actúa o tiene efectos colaterales a nivel metabólico que regulan desde el hambre, e inclusive se está asociado el hecho de fumar con menos posibilidades de hipertrofia, con menos incremento de masa muscular. ¿Y qué crees? Oye, pero sus pulmones ¿qué importan? Este es un deporte anaeróbico, no requiere de nada del performance de lo aeróbico. No importa si sus pulmones están deshechos, no importa en el deporte, ¿sí? No estamos hablando de salud. No hay que confundirlos por esta razón, porque entonces acá sí se vale fumarse 50 cigarrillos al día, ¿sí? Acá vas a encontrar deportistas que el uso de drogas, ¿sí? Son bastante elevado, que hábitos que no son adecuados para mantener el estado de salud son practicados porque el deporte lo que busca es éxito en la competencia. Por eso es que no debemos confundirnos, ¿sí? Y para entender las posibilidades del ejercicio y de la nutrición, lo primero que hay que separar es al deporte de rendimiento de elite contra la salud. Deja de juntarlos como si fuera lo mismo. No es lo mismo, ¿sí? Al deporte no le importa tu salud, al deporte no le importa tu estructura, no le importa tu función. O sea, si tienes una estructura alineada con la exigencia deportiva, vas a tener un mejor resultado. Pero si no la tienes, vas a tener que hacer ciertos ejercicios que probablemente lastimen tu estructura. ¿Qué le pasó a Soraya Jiménez? ¿Qué le ha pasado a tantos deportistas, sí, que terminan inválidos, que terminan muertos? Por ejemplo, el sumo, ¿no? A mí me llama bastante la atención el sumo, porque se comen aproximadamente 2.500 calorías a las 11 de la mañana, 2.500 calorías a las 7 de la tarde. Cuando su necesidad calórica es de 4.000, se andan comiendo cerca de 5.000 o más calorías, ¿sí? Tienen mucha masa muscular, tienen mucha fuerza, pero tienen que pesar mucho para que no salgan del aro, ¿sí? Del círculo. Entonces hay que subir mucho de peso. ¿Y qué es lo que pasa? Que su esperanza de vida es de 10 años menor que una persona sedentaria. Ni siquiera que una persona que hace ejercicio. Su esperanza de vida es 10 años menor que una persona sedentaria, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que el deporte no es saludable. Cuando termina la vida deportista del luchador de sumo, va corriendo al médico para tratar de no morirse tan joven, ¿no? Y arreglar algo con el problema de salud que tiene. Pero esto es deporte. Por eso es que si tú crees que ir a exigirle a tus hijos o tus hijas que vayan y realicen deporte y que compitan, ¿sí? y que estén al extremo en la parte deportiva para mantener su salud, nada más lejos de la realidad. Ninguna otra muestra mayor de ignorancia que esto, muchas veces en torno de la salud. Es de pensarse. Si no lo vemos, el problema tal cual, tan claro como es, no vamos a poder solucionarlo, ¿sí? No te estoy diciendo que no lleves a tu hijo o a tu hija a la gimnasia, al deporte que tú quieras. No. Lo que te estoy diciendo es que cuando se trata de niveles competitivos, cada vez se va alejando más de la salud que cuando se trata de prácticas recreativas, ¿no?
Y bueno, en el tema de la nutrición deportiva, ¿sí?, parte del análisis del deporte, ¿sí?, y tiene un aspecto fisiológico para generar el combustible adecuado al deporte, ¿sí?, y tiene un aspecto biomecánico para generar o alcanzar la composición corporal más idónea, óptima o alineada con la necesidad deportiva, ¿sí? Por ejemplo, si en un deporte como es el lanzamiento, ¿no?, los lanzamientos de disco, de bala, de martillo, ¿qué es lo que pasa? Que son deportes donde no se compite por categorías de peso. Entonces, pelvis que tengan un diámetro biliocrestidio mucho más grande, ¿sí?, con esqueletos más grandes, por ejemplo, un esqueleto de 12 kilos, por cada kilo de esqueleto puedes tener 5 kilos de masa muscular. Hasta 5.2 se ha registrado, pero se promedia como en 5, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que un esqueleto, por ejemplo, pequeño de 8 kilos podría tener 40 kilos de masa muscular, ¿sí? Podría tener, ¿sí? Este es el límite superior 5.2 y el límite inferior es 3.2, ¿vale? O sea, 3.2 kilos de músculo por cada kilo de masa ósea. Y un esqueleto mediano, por ejemplo, puede tener 50 kilos de masa muscular. Un esqueleto grande puede tener 60 kilos de masa muscular. Entonces, 4 kilos de diferencia en el esqueleto pueden hacer 20 kilos de diferencia en la cantidad de masa ósea. Entonces, a nivel biomecánico, lo que hace la nutrición deportiva es buscar que la composición corporal sea óptima para el deporte que se va a realizar. Por ejemplo, en los lanzadores, como te decía, tener un diámetro biliocrestidio mayor, ¿sí?, que es de las crestas ilíacas, ¿sí?, imagínate con mucha imaginación que esta es la cresta ilíaca, porque dibujo pésimo, por aquí está el sacro, ¿sí?, y por acá está el coxis. Entonces, este diámetro biliocrestidio, ¿sí?, mientras mayor sea, más va a poder realizar inclusive los giros con mayor inercia y va a poder hacer los lanzamientos más lejano y va a tratar de alcanzar el límite del índice músculo óseo, porque como no tiene límite de peso, tiene más masa muscular y puede generar más potencia. Entonces, de eso se encarga la nutrición deportiva en lo que tiene que ver con lo biomecánico. Pero vamos a quitarle la parte donde dice deportiva, ¿sí?, y vamos a hablar para ti, más allá del deporte de alto rendimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es bastante claro y bastante simple. Es un combustible, ¿sí? ¿Combustible para qué? A ver, si estás aprendiendo algo, gastas energía, ¿sí? No se te olvide que el cerebro se consume aproximadamente el 20-25% de toda la energía del cuerpo y hasta el 30% del oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si estás aprendiendo, necesitas un determinado consumo energético, ¿sí? Y no todos los nutrientes van a ser iguales en este contexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo mantener una fogata prendida para generarte calorcito o una chimenea con leños, ¿sí?, que tratar de hacerlos con cuadros carísimos de tu casa, ¿sí? Bueno, pues obtener energía de la leña sería como obtener energía de los carbohidratos, ¿sí? Y tratar de obtener energía de los cuadros carísimos de tu casa, ¿sí?, es tan ineficiente y tan costoso como tratar de obtener energía de las proteínas, ¿sí? Entonces, no es lo mismo de un macronutriente que de otro la obtención de la energía. No a nivel fisiológico, no a nivel de procesos. Por esto es que tienes que entender que inclusive cuando estás pretendiendo aprender algo, la cantidad de energía que aporta a nivel fisiológico, la nutrición, ¿sí?, va a ser fundamental. Oye, pero si eres emprendedor puede ser diferente, porque a veces uno de emprendedor tiene que dormir 6 horas, ¿sí?, porque a veces uno de emprendedor tiene que acostarse a las 2 de la mañana y pararte a las 7 de la mañana al siguiente día. ¿Y qué vas a hacer? Pues si la variable del sueño está siendo descompensada, obviamente, sí, yo te quiero decir que trates de dormir más, claro, ¿no?, y mejor. Pero simplemente hay momentos y etapas en la vida en las que no es posible si queremos lograr algo. Por lo menos a nivel nutricional podríamos generar algunas pequeñas compensaciones con el aporte energético en función del desgaste que estamos teniendo. Acá no te estoy diciendo ve al nutriólogo para que bajes de peso, ni no te estoy diciendo ve al nutriólogo para que te pongas mamado o mamada. No, te estoy diciendo ve al nutriólogo si quieres aprender mejor, ve al nutriólogo si quieres emprender mejor. Es más, recuerda esta frase: un buen emprendedor es primero que nada un buen aprendedor, ¿sí?
tienes la energía suficiente o estás consumiendo la energía suficiente y adecuada para tu proceso de aprendizaje. Cuando tienes hijos, ¿no? O sea, si llegas a las 7 de la tarde cansadísimo, cansadísima y ya no puedes ni jugar con tus hijos, ¿sí? Bueno, pues es un gran momento de entender que necesitamos un aporte energético superior, más exquisito, hilar más fino, ¿sí? Porque de ahí puede depender simplemente todas las improntas que se le generen a los niños. Acuérdate que de los 0 a los 8 años se genera el 85% de las improntas, de las conexiones, que van a definir el comportamiento y constructos de tus hijos, ¿sí? Tan sencillo como hay que entender que muchas veces lo que nos faltaba es un aporte nutricional suficiente para poder lograr tener el combustible adecuado para el rendimiento que tenemos en el día a día, ¿sí? No te limites a creer que esto es para subir o para bajar de peso. Y obviamente la composición corporal pues sí va a ser fundamental para mantener un estado adecuado de salud. Si no acá hablaríamos de la biomecánica como tal en torno a una exigencia deportiva, pero sí en torno a la composición morfológica ideal para mantener los niveles de salud adecuados. No son parámetros, no son imposiciones, no son estereotipos opresores, ¿sí? Generados por la moda. No, es la composición corporal necesaria para que mantengas tu salud bien, ¿sí? Piensa en este ejemplo simplemente del combustible para tener un mayor rendimiento y por consecuente un mejor desempeño en todas las actividades que haces en tu vida diaria. Si quieres lograr algo más interesante, vas a tener que tener la suficiente energía. La invitación, ve con el especialista en nutrición. Y ahora, la salud es voluble en el tiempo, es cambiante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos hemos estado enfermos de algo que ahorita no estamos enfermos, o a lo mejor ahorita estamos enfermos de algo que antes no lo estuvimos y que mañana no lo estaremos. Es cambiante, ¿sí? Y la Organización Mundial de la Salud define justamente la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de patología, ¿sí? Entonces vamos a definir dos variables, la variable enfermedad y la variable bienestar. ¿Qué es lo que sucede? Podemos tener una persona que tenga mucho bienestar, ¿sí? Pero que tenga también mucha enfermedad. Entonces, una persona que tiene, por ejemplo, un cáncer y que no lo sabe, ¿no? Y entonces no podemos decir que esa persona es saludable. Lo que podemos decir es que no se siente mal, ¿sí? Pero no podemos decir que es saludable, ¿sí? Y eventualmente va a caer el bienestar por el grado de enfermedad, ¿no? Entonces este sería el caso 1. En el caso 2 podemos tener una persona que tenga poco bienestar, ¿sí? Y poca enfermedad. Y esto es bastante interesante porque sería una persona que no tiene, bueno, supongamos que no tiene enfermedad, ¿sí? Pero tampoco tiene un nivel de bienestar adecuado, tiene problemas en casa, en el trabajo, con la pareja, lo que tú quieras. Tampoco podemos decir que esa persona es saludable. Podemos decir que esa persona no tiene patología, pero no que es saludable, ¿sí? Podemos tener una persona que no tenga mucho bienestar y que tenga mucha enfermedad. Tal es el caso, por ejemplo, de alguien con una enfermedad en etapa terminal, ¿no? Y podemos tener a alguien que tenga mucho bienestar, ¿sí? Con muy poca o nada de enfermedad, lo menos que se pueda. Este sería el caso más óptimo. ¿Qué hacemos con las posibilidades del ejercicio y de la alimentación? Buscar la mayor cantidad de bienestar posible con la menor cantidad de enfermedad posible. Ahí está tu entrenamiento para la salud, para la calidad de vida. Ahí está tu alimentación para la salud, para la calidad de vida. Mantener los niveles de enfermedad lo más bajo posibles, con los niveles de bienestar lo más alto posibles. Por esto es que es fundamental entender que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, ¿sí? ¿Cuándo voy con el nutriólogo o con el entrenador? ¿Cuándo tengo que hacer ejercicio? Cuando quiero elevar mi bienestar y mantener mi enfermedad lo más abajo posible, ¿sí? O mi riesgo, mi morbilidad, mi riesgo de padecer enfermedad lo más abajo posible. Es momento de ir ahí, ¿sí? ¿Cuándo es momento de hacer ejercicio? Siempre. De hecho, me encanta cuando las personas dicen, es que estoy muy cansado, cansada, cansade para hacer ejercicio, ¿no? Esa es la primera señal de que necesitas hacer ejercicio.
Oye, es que mi trabajo es demandante físicamente. Ajá, en actividad física, mucho movimiento, pero no es ejercicio. ¿Sí? Si estás tan cansado, tan cansada, tan cansade de hacer de tu trabajo, de tu actividad, lo que hagas, es muestra de que tienes que hacer ejercicio, porque el ejercicio, el entrenamiento, te pueden llevar a un nivel de tolerancia superior que justamente genere que no tengas tanta fatiga realizando las actividades laborales y de la vida diaria que realizas. Eso muestra ese cansancio y ese no puedo hacer ejercicio, no quiero hacer ejercicio porque estoy muy cansado, muy fatigado del trabajo. Justo es el indicador más preciso de que tienes que hacer ejercicio y cambiar tus hábitos alimenticios. No es solamente cuando quiero cambiar mi composición corporal. Quiero rendir mejor en mi trabajo, necesito hacer ejercicio. Quiero tener un mejor lenguaje corporal, porque inclusive los erectores de la espina pueden fortalecerse mejorando la postura, y al mejorar la postura, las fases mecánicas de la respiración cambian, lo cual puede generar que las inflexiones en el tono de voz, es decir, mi lenguaje paraverbal, puede modificarse, y eso puede, también el lenguaje corporal, y eso puede traducirse en la diferencia entre un ascenso de un puesto o no. Ahí están todas las posibilidades del ejercicio. Que si yo llego a pedir un trabajo, un ascenso encorvado porque mis erectores de la espina son bastante débiles y llego, pero a los 2 minutos estoy así porque no se puede generar la tensión suficiente, porque estoy generando compensaciones con el recto abdominal, modificando la postura, y entonces llego y le hablo y tengo un tono de voz mucho más abajo y estoy en una postura de lenguaje corporal totalmente pésima cuando se está solicitando un incremento de salario, de puesto, ¿no? Es muy diferente si yo llego con una tonicidad muscular adecuada, equilibrada, en balance, que me permite una postura mejor, que me permite un lenguaje corporal mucho mejor, que me permite las inflexiones del lenguaje paraverbal mucho mejor. Esas son las posibilidades del ejercicio. Por consecuente, momento de hacer ejercicio no es todo. Y siempre que esto requiere un combustible determinado, la alimentación adecuada estará ahí sustentando y soportando y apoyando todos estos cambios beneficiosos en el movimiento. Hay que entender y hay que saber que nuestros cerebros son cerebros plásticos y cerebros sociales, ¿sí? Y justamente aquí me llama mucho la atención el hecho, por ejemplo, de que sepas que el cerebro, la corteza prefrontal, que es lo que nos hace ser humanos, o lo que nos da la naturaleza de metacognición, de el hombre que sabe de esa metacognición, tiene que ver con la corteza prefrontal. Y esa corteza prefrontal, ¿qué crees? Antes se estimaba que maduraba a los 21 años, ¿sí? De ahí que se estipule muchas teorías sobre la adultez, ¿no? Pero hoy los neurocientíficos nos están diciendo que hasta los 24 años termina de evolucionar, ¿sí? Y esto termina de madurar, más bien. ¿Y esto por qué? Porque el cerebro madura, la corteza prefrontal madura, gracias a 2 factores. 1, la interacción social. 2, el movimiento, ¿sí? ¿Qué crees? En este mundo que estamos viviendo tan sedentario y tan lejos de la interacción social, pues está recorriendo el tiempo en el cual se alcanza la madurez. Por consecuente, las decisiones que se toman son menos asertivas. Por consecuente, mientras más lejana está la madurez de la corteza prefrontal, menos la capacidad del individuo de postergar el placer inmediato por obtener algo a futuro, ¿sí? De hecho, se sabe que los elementos del cerebro, los lóbulos del cerebro que se encargan de decir, no, o sea, esto me trae placer inmediato, pero no lo quiero ahorita, ¿por qué? Porque si lo como, porque si lo hago, porque si lo dejo de hacer esto otro, no voy a lograr el objetivo que me he planteado, y esto lo requieres en emprendimiento, en el aprendizaje, en el ejercicio, en los objetivos de la imagen, en lo que sea, ¿sí? Entonces se sabe que esos elementos terminan de madurar hasta los 34 años. Antes de los 34 años no se es totalmente consciente o no se es totalmente pleno de poder postergar el placer inmediato con el fin de poder obtener un mejor beneficio, una ventaja a futuro.
Por esto es que, por ejemplo, el adolescente no puede entender por qué no puede jugar el videojuego ahorita. Oye, haz tu tarea y después te vas a hacer los videojuegos, a jugar lo que quieras, ¿no? Pero no, el cerebro realmente no entiende, o sea, ¿por qué tengo que postergar esto? No puede, ¿sí? O sea, le cuesta mucho trabajo, ¿sí? Es ir en contra de la naturaleza evolutiva del cerebro. Bueno, pues entender que si no tenemos interacción social y movimiento suficiente, esto va a costar más trabajo, es fundamental, ¿sí? Por esto es que sabemos que ahorita pues está mermada la interacción social, ¿no? Puesto que estoy dándote esto no presencial, sino que te lo estoy dando a través de, pues, de estos medios, de estas TICs, ¿no? Totalmente válido, ¿no? Pero me encantaría estar contigo charlando, ¿sí? Y que me pudieras preguntar, y yo poderte preguntar a ti, ¿sí? Y eso nos haría mucho mayor beneficio al cerebro y a la satisfacción del aprendizaje, ¿sí? Y te perdería menos en el tiempo en el cual tengo que recaptar tu atención, que me cuesta mucho más trabajo hacerlo así, ¿no? Que estando presencialmente, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Y entender que esta interacción social y este movimiento es indispensable para la madurez de la corteza prefrontal, es entender nuestra historia evolutiva. Posibilidad del ejercicio, mejor toma de decisiones, más metacognitivas, con una mejor interacción social y con una mayor cantidad de movimiento, ¿vale? Y es que el cerebro es tan complejo, es la máquina más poderosa, ¿sí? Nada que tu Galaxy ese no sé qué, ni que tu iPhone número no sé qué, nada, ¿sí? Esto es la máquina más poderosa que conocemos, que entendemos. Bueno, entendemos, porque entendemos realmente poco del cerebro. El problema es que viene sin manual de usuario, ¿vale? Por eso no podemos comprender bien cómo funciona y por eso es que no tomamos las mejores decisiones. Pero la invitación es que conozcas un poquito más cómo funciona esto, porque así vas a poder tener mejores decisiones y por consecuente mejores adaptaciones y resultados con lo que sea que estés buscando lograr, con los hábitos adecuados para tu bienestar, ¿vale? Por ejemplo, entender el cerebro es entender lo siguiente. Las funciones ejecutivas del cerebro, ¿sí? Los autores hablan de muchas, hay varias, pero por ejemplo, la atención es una de ellas, ¿sí? Una de las funciones ejecutivas del cerebro. ¿Y qué crees? La ventana atencional de un pez dorado que está ahí así en tu pecera es de 12 segundos. ¿Sabes de cuántos segundos es la ventana atencional de Homo sapiens sapiens? De 8 segundos. Si en 8 segundos no hemos hecho nada interesante ni nada que nos parezca sumamente relevante, perdemos la ventana atencional, ¿sí? Por ejemplo, en el inicio de una conversación, en el inicio de una charla, de una ponencia, ¿sí? Entonces, esto se puede mejorar con el ejercicio, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de ejercicio y de deporte, pero no de deporte de alto rendimiento, sino de deporte para la participación, de deporte que se mantenga más al margen de la competencia, ¿sí? Y que se realice justamente para la mejora de las capacidades físicas, cognitivas, socioafectivas, ¿vale? Por ejemplo, hablando por la memoria de trabajo, ¿no? La capacidad de traer la información que requerimos en el momento que la requerimos, desde la memoria de largo plazo hasta el aquí y ahora para poder utilizarla. La diferencia entre la memoria de corto plazo y la memoria de trabajo es que la memoria de corto plazo es un depósito de memoria pasivo, pero la memoria de trabajo es un depósito de memoria activo, es decir que esta la puedes tú requerir y utilizar en función de algo que se tenga que resolver de manera reactiva, ¿sí? Y la flexibilidad cognitiva, por ejemplo, ¿sí? Es otra de las funciones ejecutivas, que es lo contrario a la fijación cognitiva. La fijación cognitiva es, no me salió, me quedo trabado o trabada y ya no lo hago y ya no lo termino y ya no lo continúo, cierro la computadora y me voy. ¿Sí? La flexibilidad cognitiva es, no me salió por el camino A, intento el camino B, C, D y llego hasta la Z, ¿sí? Eso es flexibilidad cognitiva, no quedarse trabado ante una no solución o no respuesta adecuada según lo esperábamos y poder cambiar para encontrar un objetivo o un resultado que estábamos buscando, ¿no? Y el control inhibitorio, bueno, pues es la capacidad de inhibirme de no hacer lo que no me corresponde en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, si un cliente desesperado me marca y me dice, oye, no he recibido esto, lo recibí mal, etcétera, y yo le digo, se la rayo, ¡pum! Y
la cuelgo, ¿sí? No, o es que eres un güey, no, o es que tú no me depositaste. Bueno, control inhibitorio, funciones ejecutivas del cerebro, controlar entonces de no hacer esto que no tengo o no me conviene hacer, ¿vale? En ese momento. En un entrenamiento, ¿sí?, se puede mejorar la atención, porque cuando se le está dando la indicación al individuo, tienes que llamar la atención, ¿sí? Y su atención tiene que estar aquí y ahora. Y el hecho de que se mejore ese proceso atencional, ¿sí?, va a poder hacer que tenga un mayor foco en el objetivo, ¿sí? De ahí, por ejemplo, tanto énfasis con el mindfulness, por ejemplo, cuando se empieza a descubrir un poquito más de esas funciones ejecutivas y de su importancia, se empieza a tratar de potencializar la memoria de trabajo. ¿Cómo el ejercicio y el entrenamiento puede mejorarlas? Bueno, sencillo. Cuando le das indicaciones a la persona, al deportista o al entrenado, ¿sí?, de tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y con un entrenamiento cognitivo-motor o neuroentrenamiento, por ejemplo, ¿no?, donde se pone, por ejemplo, un cono, una pelota, un disco y un aro, ¿no? Y según la organización, cada uno, el cono representa un movimiento de miembros superiores, el aro, vamos a pensar en box, ¿no? El cono representa un golpe, el aro representa otro golpe, el disco representa otro golpe, ¿sí? Y los organizas diferentes y van en diferentes estaciones tratando, tiene que recordar lo que significa cada uno, ¿sí? Y tiene que traer la información aquí y ahora para poder hacer los diferentes movimientos que están hechos en función de lo que relaciona con la información que está obteniendo a través de los sentidos, de la vista, ¿sí? Bueno, ahí está estimulando la memoria de trabajo. Flexibilidad cognitiva, cuando el deportista cae mal, ¿sí?, y no se va llorando, ¿sí?, y no se sale de la competencia de gimnasia corriendo y llorando porque cayó mal, sino que continúa con su tabla de ejercicios, con su presentación, con lo que tiene, recomponiendo. Bueno, ahí está la flexibilidad cognitiva. Control inhibitorio, cuando no hace un pase a un compañero que está cubierto por alguien del otro equipo, ¿sí?, y que se controla, ¿sí? Bueno, al estimular esto con el ejercicio, vamos a evitar, no de manera de transferencia, ¿sí? Lo que te quiero decir es, no significa que por inhibirte de pasarle el balón a alguien que esté cubierto, ya con eso vas a tener más control y no le vas a gritar a tus empleados, a tus hijos, a tu esposo o esposa, ¿sí? No significa como tal. Pero lo que sí significa es que se van a estimular las áreas del cerebro asociadas o las conexiones asociadas con esos patrones conductuales, ¿sí? Y entonces vas a tener mayores posibilidades de éxito. ¿Tú crees que en el emprendimiento requieres atención? Obviamente. ¿Tú crees que en el emprendimiento requieres memoria de trabajo? ¡Claro! Flexibilidad cognitiva. No hay nada que requiera más un emprendedor que flexibilidad cognitiva para no quedarse trabado en algo que no dio solución a lo que estaba esperando. Claro. Para ser papá, se requiere esto. Claro, todos. Lo que te quiero decir es que esto tiene que ver con la vida diaria. Y las posibilidades del ejercicio es saberlo. Oye, si no tienes la alimentación adecuada, ¿tú crees que el proceso atencional va a ser suficiente? ¿Qué pasaría cuando tienes un reto atencional muy elevado y estás haciendo una dieta tipo keto, por ejemplo? ¿Realmente se tienen las adaptaciones para, a partir de los cuerpos cetónicos, obtener la energía que el cerebro busca, siendo que es fundamentalmente obtenida de las azúcares? ¿Será el mejor momento previo a un torneo de ajedrez, previo a un examen o a un periodo de aprendizaje, al desarrollo de una tesis, hacer una dieta keto, por ejemplo? No lo sé, me lo estoy cuestionando en conjunto contigo. Pero esto es lo que tenemos que visualizar como lo posible, ¿sí? ¿Qué tipo de alimentación me conviene más? ¿Será adecuado estar en un déficit, por ejemplo, en un momento en el que tengo una situación de toma de decisiones muy elevada en el trabajo, muy importante y que me está generando mucho estrés? ¿Será el momento para estar en déficit energético? No lo sé, el nutriólogo puede saberlo mucho mejor que yo, pero si vas y se lo cuentas y le dices, estoy viviendo esta situación y necesito pasar esta situación, ¿sí? Ahí te va la energía para esto. Porque si no tenemos esa energía a partir de la alimentación, simplemente no nos va a dar. No puedes con la gasolina suficiente para recorrer 100 kilómetros, recorrer 200 kilómetros, ¿sí?
O sea, si tienes gasolina para 100 kilómetros no puedes recorrer 200. Es una cuestión física y termodinámica. Lo mismo acá, si la alimentación es paupérrima, es pobre, en torno al objetivo y a la etapa y el momento que se está viviendo, tan sencillo como que no da. No en todos los casos, ¿no? Claro que habrá sus excepciones que a lo mejor ni siquiera comprendemos bien, pero buscar estar lo más alineados posible en torno al ejercicio, la alimentación y del objetivo que queremos alcanzar, pues esa sería una estrategia bastante interesante. La toma de decisiones, ¿no? Fundamental acá porque decisiones empoderadas por el ejercicio y la alimentación son decisiones mucho más fértiles. No te voy a decir si buenas o malas, porque puede haber malas decisiones empoderadas, inclusive por el ejercicio de la nutrición, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, por ejemplo, cuando quieres aprender algo, esa semilla es el aprendizaje que estás teniendo, ¿sí? El proceso pedagógico que estás teniendo, las clases que estás tomando, lo que estás leyendo, ¿sí? Esa semilla es ese aprendizaje, pero el abono que se le pone a la tierra, ¿sí? Va a ser el ejercicio y la alimentación, entre otras cosas, claro, pero el ejercicio y la alimentación van a funcionar como un abono para que esa semilla crezca mejor. Ahora, sin semilla, por más abono que le pongas, no crece nada, ¿eh? Y sin abono, la semilla tal vez crece más raquítica, crece no tan óptima, ¿sí? El resultado, el producto de esa semilla, ¿no? Va a ser diferente, no va a ser tan óptimo como si está y entonces el ejercicio y la alimentación pueden estar fundamentalmente asociados con ese abono. Estas son las posibilidades del ejercicio y de la alimentación, ¿sí? Entonces, aparte en las decisiones que tomamos en el día a día, de por sí el cerebro se satura con la cantidad de decisiones que tiene que tomar. ¿Sí? Tienes que tomar 1000 decisiones en el día a día para que llegues todavía al súper, ¿sí? Y veas 40 cajas de cereales diferentes en la mano. No, pues el cerebro está saturado, ¿sí? Bueno, pues el aprendizaje de cómo funciona tu cerebro y tu cuerpo nos ayuda a depurar para tomar decisiones más asertivas con menos estrés para el cerebro y por consecuencia más eficientes y eficaces. Por esto te insistiré y te insisto mucho en que aprendas sobre cómo funciona tu cuerpo. De verdad, aunque tengas el mejor plan de alimentación o el mejor plan de entrenamiento, si tú no te involucras y no conoces nada de cómo funcionas y de cómo funciona el estímulo que se está generando, vas a ser como uno de esos caballitos que van así, ¿sí? Y que tarde o temprano se vuelven. ¿Cómo llegué hasta aquí? No sé, bueno, pues vámonos, porque ni sé qué hago aquí ni cómo llegué, ¿sí? Y pierdes interés. Involúcrate, ¿sí? Reinventa el conocimiento que tienes sobre, o lo que crees que sabes, sobre el ejercicio y la nutrición para que tomes mejores decisiones, porque por sí vives en un mundo lleno de toma de decisiones, ahogándonos en un mar de opciones, que si no tenemos las bases, 1, en conocimiento, 2, en el abono del ejercicio y la nutrición, ¿sí? Y 3, en el entendimiento de la práctica, en la aplicación práctica. Si no tenemos esto, las decisiones que tomemos van a agobiarnos más, van a elevar los niveles de estrés, van a elevar el nivel de cortisol. Se ha visto con tomografía por emisión de positrones, que cuando tienes una situación muy estresante, ¿sí? Y que ese pensamiento tiene una duración de 17 segundos, desencadena olas de pensamientos de la misma o de mayor magnitud, lo cual genera que se incremente el nivel de glutamato en el cerebro. El nivel de glutamato elevado en el cerebro incrementa un proceso que se llama excitotoxicidad, que mata más neuronas que el alcohol y que las drogas. En ese momento, obviamente incrementa el cortisol después. En ese momento que se están muriendo neuronas, ¿sí? Algo se está muriendo dentro de ti. ¿Sí? Células están muriendo. No puedes tomar buenas decisiones. Bueno, el ejercicio y la nutrición adecuada pueden prevenir esto, ¿sí? Pueden disminuir la hormona del estrés o usarla más bien en funciones que sean mayormente adecuadas o remocionarla más fácilmente, ¿sí? Segregar neurotransmisores que te ayuden a tomar mejores decisiones, ¿sí? Entonces, hasta para la toma de decisiones nos va a ayudar el entrenamiento y la nutrición adecuada, ¿sí?
para que no te ahogues entre tantas elecciones. El movimiento, el ejercicio y el ejercicio como bases del aprendizaje, como ya te decía, cada que tú aprendes algo se generan conexiones, ¿vale? Entonces, definitivamente, estas conexiones, ¿sí? Que son sinaptogénesis, ¿no? Conexiones sinápticas nuevas. Cuando se aprende algo, se genera una conexión. Cuando se sigue reforzando ese aprendizaje, se consolida esa conexión. Y básicamente esta neuroplasticidad del cerebro, ¿sí? Tiene un lado oscuro, un lado de la fuerza, ¿sí? Al estilo Darth Vader y Yoda. ¿Por qué? Porque si has vivido, si has crecido en un ambiente donde se consume alcohol, tabaco, malos hábitos alimenticios, estilos de vida sedentarios, bueno, pues todas tus conexiones están hechas, ¿sí? O improntadas hacia estos estilos de vida y costará mucho trabajo salir de eso, pero se puede salir. Pero de manera deliberada se tendrá que hacer un gasto de energía muy elevado para poder sobreescribir conexiones a favor de los estilos de vida saludable, ¿sí? Por el contrario, cuando se ha crecido en un ambiente de hábitos más saludables, pues es que es mucho más fácil realizarlo, ¿sí? El BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, ayuda a la neurogénesis en el hipocampo, es decir, que crezcan, que nazcan nuevas neuronas, ¿sí? Y a la sinaptogénesis, a la consolidación y la generación de estas conexiones entre neuronas, y ese conectoma eres tú, son tus recuerdos, es lo que tú sabes, lo que has aprendido, ¿sí? Bueno, pues el ejercicio, sobre todo aeróbico, ¿sí? En intensidades adecuadas, va a generar este BDNF. Inclusive hasta la creatividad tiene que ver con el ejercicio. Se ha visto en estudios, ¿no? Como el caminar 15 minutos a moderada intensidad, ¿sí? A un ritmo de hablar pero no cantar, puede inhibir hasta un 60% la corteza prefrontal, dando cabida al fenómeno de creatividad. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal es la que te hace razonar mucho las cosas o pensar mucho las cosas, es la que te dice no puedes, es la que te dice ya hay mucha competencia, es la que te dice no te va a salir bien, es la que te dice no tienes la experiencia, es ahí donde están todas esas dudas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que gestiona la metacognición. Con 15 minutos de caminata a un ritmo medio bajo, ¿sí? Se puede inhibir hasta un 60% esa corteza prefrontal, y el fenómeno de la creatividad sucederá mejor. Así que inclusive hacer ejercicio, hacer actividad física, movimiento previo a un proceso creativo va a ser bastante adecuado. Acá me llama mucho la atención la descripción de inteligencia emocional, ¿no? Aristóteles decía que cualquiera puede enojarse, eso es muy fácil, pero estar enojado con la persona adecuada, en la medida correcta, en el momento adecuado, con el propósito justo y del modo correcto, eso es tan fácil. Bueno, pues los neurocientíficos toman hoy más bien esta frase de Aristóteles, ¿sí? Y lo que dicen es que la inteligencia emocional, ¿sí? Es gestionar la emoción adecuada en el momento adecuado, en la medida correcta, con el propósito justo, del modo correcto, ¿no? Entonces, esto es inteligencia emocional. Y si las funciones ejecutivas regulan estas tomas de decisiones y el ejercicio y la alimentación adecuada pueden mejorar las funciones ejecutivas, va a haber una mejor inteligencia emocional. Esto no es tan sencillo como dices, ejercicio tengo mejor inteligencia emocional. No, hay tipos de entrenamiento cognitivo-motor, ¿sí? Si eres entrenador o entrenadora, te recomiendo a Mario Di Santo en estos temas, ¿no? Que es el máximo exponente de estos temas, ¿sí? De entrenamiento cognitivo-motor o neuroentrenamiento, donde vamos a poder estimular estas funciones ejecutivas al tiempo que se está haciendo un entrenamiento metabólico, por ejemplo, ¿no? Y ves que la persona tiene que estar trabajando la preponderancia visual, cuál es el ojo dominante, ¿sí? O trabajar con el otro ojo, la vista central, la vista periférica, procesos de aprendizaje, de memorización, ¿sí? Mientras hace ejercicio. Y lo que sí podemos saber, aunque no te puedo decir porque no es tan así, ojalá fuera tan sencillo como que haces ejercicio y tienes más inteligencia emocional, hay formas de estimular los lóbulos del cerebro,
que pueden permitirte una mejor expresión de inteligencia emocional si es el estímulo adecuado, ¿sí? De hecho, podremos ver que inclusive deportistas, ¿sí? No todos, pero pueden gestionar o tener una mejor gestión de emociones, ¿sí? Una mejor inteligencia emocional a partir del entendimiento de lo que sucede. Inclusive se ha visto en estudios, por ejemplo, en personas adictas, ¿no? A cualquier sustancia narcótica, donde para la prevención de las adicciones y el tratamiento de las adicciones, más que decirle a la persona no lo hagas porque las repercusiones sociales y personales y te vas a tu vida y tu futuro, más que decirle eso es decirle cómo funciona su cerebro. Mira, este es el cerebro de una persona que sana contra una persona que fuma marihuana, ¿no? Y ve las afecciones y ve los cambios en el cerebro y dices, espérate, ¿no? Entonces el entender cómo funcionas ya tiene que ver con esa inteligencia emocional, ¿sí? Y si lo empoderas ese aprendizaje con el abono del ejercicio y la alimentación, vas a crear algo mucho más poderoso. Entonces, aunque los objetivos en ejercicio y nutrición sean salud, rendimiento y estética, las posibilidades son infinitas, Siempre es momento de hacer ejercicio. Si seguimos creyendo que cuando quiero bajar de peso o cuando quiero subir de masa muscular, esa es la clave para el ejercicio, nos estamos perdiendo de todo lo que somos como seres humanos. Y recuerda esta frase de don Santiago Ramón y Cajal, ¿sí? el que desarrolla la doctrina de la neurona como tal, nos dice que el hombre, si se lo propone, puede llegar a ser escultor de su propio cerebro. Por eso cuando hablamos de las posibilidades del ejercicio hay que hablar de nuestras posibilidades mismas. Y cuando hablamos de nuestras posibilidades mismas hay que hablar de la neuropsicobiología. Por esto es que la invitación es a que no te encasilles en la salud, en el rendimiento, en la imagen, y que veas más allá, que conozcas más allá. No pretendo que salgas de esto escribiendo un libro. Pretendo que salgas viendo una puerta que no habías visto. Si la cruzas, si la abres, es tu decisión. Pero de que requieres el ejercicio para cualquier objetivo, no hay duda. Te dejo mis redes sociales, por acá puedes encontrarme y espero que te haya sido de utilidad esta breve charla. Que tengas un excelente día, una excelente noche y una excelente decisión mañana y hoy mismo sobre marcarle al profesional adecuado para el ejercicio, para la nutrición. Esto se trata de todo, esto se trata de ti, no se trata de un objetivo de imagen. Cuídate mucho, hasta pronto.